Muy bien, de verdad que nos honra la presencia aquí del padre José Conrado, ha estado otras veces con nosotros y siempre pues destaco su honradez moral, ¿no? Eso sí es importante. Usted dijo una vez que era la hora de decir la verdad, que hay que asumir el riesgo, ¿no? de decir la verdad, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no? ¿Está usted en Trinidad, en la parroquia de San Francisco de Paula? Sí, Allí. párroco allá hace 11 años. ¿Cómo está la situación económica, social? Las personas que visitan la iglesia, las que usted visita con el tema de los apagones, de la escasez, nos llega, ¿es real eso que nos llega aquí? Sí, sí, es real cuando se cuenta, pero es más real cuando se vive. Así. Y realmente es muy fuerte. O sea, que la noticia no exagera, como dice Fernández de Cosío. No exagera, cuando se vive es precisamente cuando uno se da cuenta de lo que significa vivir así. Claro, él no lo vive, ¿no? Sí, La sí. dirigencia vive, porque lo vemos, No parece parece una broma, todos están rozagantes. Efectivamente, sí, sí. A mí eso me da vergüenza ajena. Porque están tan gordos, relucientes, se les sale así la grasa. Color. La grasa. grasa. Es realmente sí, algo triste. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, un poco chueco de la rodilla, Bueno, eso está, pero todos tenemos eso. buscando mejorar. Pero ha sido usted asediado, amenazado, perseguido en otras ocasiones, criticado. Me refiero a eso, ¿no? Ahora me persiguen con música. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? Sí, sí, hasta las 2 de la mañana, empezando a las 8 de la noche, reggaetón ¿Así? a 50 metros de mi habitación, de mi casa. Es un ataque sónico. Y sí, pero a todo dar. Entonces, realmente, bueno, hasta que no terminen ellos no me acuesto yo, porque no puedo dormir con tanta bulla, ¿no? Pero en fin, son esas cosas y otras más pequeñas, así, son como picadas de mosquito. ¿Cómo está la iglesia cubana? Eso es una pregunta muy genérica, lo sé, Sí. pero... Yo creo que estamos allí, luchando, tratando de ser fieles y acompañando al pueblo. La Biblia nos dice, el Señor le dice a los pastores, a los profetas, anima a mi pueblo, acompaña a mi pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Ha regresado el pueblo a la iglesia? Una parte sí, otra parte, pues la gente vive con mucho agobio, con mucha dificultad. Pero es verdad que hay comunidades en todas partes fervorosas, en los pequeños pueblos, en los pueblos más grandes, en las ciudades. Siempre hay un grupo, un resto fiel, de personas que viven su fe, que dan un testimonio de amor, de servicio, de entrega, realmente impresionante. Personas piadosas que viven esa situación sin perder la compostura, sin perder la fe en el Señor y ayudando a los demás, acompañando a los hermanos. Yo creo que es algo que de verdad a mí me anima, a mí me consuela y me da fuerza, ¿no? Ver que la gente sigue fiel. Ahí están. Podríamos hablar de la iglesia un poco en números, ¿no? No sé si usted los tiene. Primero, ¿sigue existiendo una oficina del gobierno de asuntos religiosos? Sí, sí, como la sigue dirigiendo Caridad Diego. Ajá. ¿Y sigue siendo al final el gobierno el que decide si un padre se queda o no en la isla? ¿Tienen ellos la capacidad de presionar para expulsarle? Sí. Sí. Sí, sí. No es así en el resto del mundo, ¿no? Normalmente no. Normalmente no. ¿Cuántos curas hay ahora mismo en Cuba? ¿Se podría saber? Yo creo que somos poco más de 300. Sí. Sí. ¿Y parroquias abiertas, funcionando? Yo no sabría decirte, pero sí. Para 11 millones de habitantes, ¿le parece que... Por ejemplo, si lo comparas con América Latina, son poquísimos. Sí, ajá. Pero normalmente en cada pueblo hay, no parroquias, sino comunidades. Comunidades que son servidas por sacerdotes, religiosas, por los mismos laicos.
Y la iglesia, pues sí, crece poco a poco, se mantiene, proclama la fe, es misionera y vive día a día su fidelidad a Jesucristo. ¿Tienen Y a ese pueblo que está acceso sirviendo. a los medios de difusión ustedes, a la televisión y a la radio? A veces, sí, el cardenal una vez a la semana, 2 veces al mes, tiene la posibilidad de dar una catequesis ¿En la radio cubana o en la televisión? en la radio cubana. En la radio, Sí, en la televisión. sí. En la televisión también hay, por ejemplo, en Semana Santa ha habido Pero muy pocas, sí. pero realmente sí. ¿Tienen sí. un periódico nacional que puedan distribuir libremente en el país la iglesia? No, una hojita que se llama Vida Cristiana, que es lo que prácticamente, y sí, digitalmente hay otras revistas también, y también algunas que son con base de papel, ¿no? Sí, Le tengo que preguntar por otros religiosos, padres, curas, como Jorge Luis Pérez Soto, de la parroquia también de San Francisco de Paula. ¿Sigue No, allí o ahora, está ahora? No, ahora está en la iglesia de las Catalinas. Ajá. Y en la casa sacerdotal, era el director de la casa sacerdotal, es un hotelito de la iglesia donde se acoge reuniones de católicos, de no católicos, en fin, de sacerdotes, de religiosas, la casa de la iglesia en La Habana. Él es el que la dirige. Él ha hablado fuerte, ¿no? Sí, cómo no, muy fuerte, sí. Y Somos amigos, sí. lo aprecio mucho, sí. Castor José Álvarez, También de la parroquia del Sagrado Corazón en Camagüey, ¿sigue ahí? sigue en Camagüey, sigue trabajando. Fue sigue golpeado y sirviendo. apresado el día 11 de julio, ¿no? Sí, efectivamente. Estuvo desaparecido por unas horas, Sí. pero el obispo lo encontró después de buscarlo mucho. Y el padre Alberto Estaba en la Reyes seguridad. está en Cuba, está aquí. No, está en Cuba. Sí, En Cuba. Sí, ellos están Es en el Cuba. pueblo de Esperanza, ¿no? Eso es en Esmeralda. Camagüey también. Esmeralda es, Esmeralda. creo que... Puede ser Esmeralda. Sí, creo que es en Esmeralda. Sí. Ah, sí, bueno, Esmeralda es más conocido. Yo cuando leí Esperanza dije, no sé, Bueno, no sé si lo habrán cambiado. no pero yo creo que sí. conocía el pueblo Esperanza, pero Esmeralda sí. Sí. Claro. Hubo una época en que usted era un llanero solitario, ¿no? Nunca fui un llanero solitario. Bueno, digo, Siempre había prácticamente. otros sacerdotes que también decían, obispos que también decían, pero no eran muy conocidos, pero por esas casualidades de la vida alguien grabó y sacó afuera y entonces, bueno, pues ya me hice, entre comillas, famoso por ese capítulo, ¿no? De Pero la veo que denuncia. ahora le acompañan más, ¿no? Ah, por supuesto, sí. Hay un grupo grande de sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que están realizando una labor realmente muy hermosa de profetismo cristiano y de entrega también a través de la denuncia necesaria a la realidad que estamos viviendo. Sí, ciertamente. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, usted le escribió a su santidad, el Papa Francisco, una carta y me gustaría saber, bueno, pasado el tiempo, si se siente respondido o no. Volvemos, estamos hablando con el padre José Conrado Rodríguez, sacerdote cubano, patriota y además valiente. Continuamos hablando con el padre José Conrado, que vive en Cuba y con todo, como dice él, diciendo la verdad. Tratando de. Es importante, ¿no? Yo lo que noto es que tienen dificultades los del aparato para enfrentar los reclamos sociales. Los políticos llevan un viejo entrenamiento para enfrentarlos. Cuando surgió el Comité Pro Derechos Humanos que renunció a la violencia, por ejemplo, tuvieron una dificultad. Y pasan cosas como esta. Una madre cubana que llega, dice que eso es la casa de Díaz-Canel y en el lenguaje más llano y popular hace sus reclamos. Veamos. Ahora mismo me estoy apareciendo en casa
del presidente Díaz-Canel con mi niña de 2 años, porque vine a presentar la situación que tengo en mi casa, como estoy viviendo, las condiciones que tengo, y la respuesta a todo es amenaza. Nadie puede atender a nadie, los oficiales que tengo que acompañarlo para darle mis documentos, no voy a dar documentos, a mí alguien me tiene que atender y va a ser el presidente. Yo ando con mi niña de 2 años, para que la vean. Cuando a mí no me atiendan, bueno, aquí me voy a quedar durmiendo con mi hija. Para que el carro, el oficial, el mayor, el que sea, que me atienda y me diga algo. Alguien me va a atender y ando con mi niña y lo que quiero es que alguien de aquí me toque. Que me atiendan, es lo que quiero, yo no pido más nada, yo pido mis derechos, lo que me corresponden como cubana, que soy con mi niña. Y de aquí no me voy a ir. Este no es un reclamo directamente político, pero ellos sí lo leen como tal, ¿no? Claro, todo es político en Cuba, todo es político. ¿Cómo lidian con esto? Bueno, pues sí, la gente sigue gritando, la gente sigue hablando y ellos, pues... ¿La gente está más suelta? Sí, sí, por supuesto, la gente está más suelta. A mí me ha pasado una cosa muy simpática. Las personas, miembros de mi comunidad, que eran adictas al sistema, últimamente varias de ellas se han acercado a mí y me han pedido disculpas por las veces en que me criticaron o se fueron de la iglesia porque yo estaba diciendo una de las verdades que yo tenía que decir como sacerdote frente a la realidad que estaba viviendo el pueblo, y han venido a pedirme perdón. Usted era el que tenía razón, padre, ahora nos damos cuenta. Estábamos ciegos. Eso me ha pasado varias veces ya. Es decir, el pueblo está despertando y yo creo que la iglesia también está despertando. Y yo creo que un signo de ese despertar de la iglesia lo tenemos en la carta que el mensaje que los obispos han lanzado a todo el pueblo cubano, pero de manera especial a los católicos, para orar después de cada Eucaristía y en todos los momentos que puedan en el día, con una oración que ellos han hecho que recoge lo que es la realidad del pueblo de Cuba en este momento. ¿Nos puede leer algo de lo que dice? Sí, claro, por supuesto. Dice cosas así. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar, a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada hay imposible. Y yo creo que este es un momento muy interesante. Para Dios nada hay imposible. Y la iglesia nos está invitando y nos está llamando a través de la voz de los pastores para que nos demos cuenta que tenemos que hacer, que tenemos que luchar, que tenemos que enfrentar nuestra situación desde la fe, desde el compromiso de oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacerle frente a la realidad. Decía Martí que en el mundo los hombres van en dos bandos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Uno tiene que posicionarse. Y para eso uno tiene que saber en quién se apoya. Y ese apoyo para nosotros es Dios. Y queda claro, no tenemos en nadie más en quien apoyarnos que en Dios. Él es la fuerza de donde nosotros vamos a sacar lo que necesitamos para cumplir con nuestro deber. Y yo creo que este es un momento muy importante. Yo voy a tener una misa el sábado en la iglesia de San Michael, en Flagler y la 27, y estoy convocando a todos los amigos para que nos reunamos allí
¿A qué hora? A rezar por Cuba, 3:30 de la tarde el próximo sábado. Al otro día, en todas las iglesias de Cuba, se va a empezar a hacer esta oración, parte de la cual yo he leído. Y en esta misa la vamos a decir aquí en Miami. Yo quería hacerlo en la Ermita de la Caridad, pero no se pudo por razones de las peregrinaciones que hay en la ermita. Pero lo vamos a hacer en San Michael, San Miguel, el que salió a defender a Dios cuando se rebelaron los ángeles que se convirtieron en demonios. Él es el símbolo de la fuerza que da Dios a los que tienen el valor de enfrentar el mal. La providencia ha querido que sea esa la iglesia. Y yo te digo una cosa, parecería que es un poco iluso eso de orar, de rezar, cuando los problemas son tan serios, las situaciones son tan graves y la gente está tan desplomada. Pero es ahora cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que solo un compromiso espiritual, solo un compromiso de fe, solo un compromiso con una eticidad que compromete la vida, pero sobre todo que compromete con el dolor del hermano, que no nos puede dejar indiferentes frente al sufrimiento de los demás. Por eso yo invito al exilio, que se comprometa también en esa oración, y le invito de manera especial a los cubanos que no se olviden que los venezolanos están en una situación semejante, que los nicaragüenses están en una situación semejante, que los colombianos pueden hacer que pasen también por una situación como la que estamos pasando nosotros. La destrucción de nuestro país, la destrucción de nuestra identidad, de nuestra cultura, de todo lo que construyeron nuestros mayores, porque Cuba está destruida, no solo materialmente, también espiritualmente. He oído anécdotas terribles de cubanos que recién llegados aquí van a las tiendas y se roban las cosas así. Pero es que, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado que nos hagan? Y llega un momento que uno tiene que decir no. Hay un caso, bueno, dos casos que quisiera citar. El caso del párroco luterano de una iglesia de Leipzig, que en el año... En Alemania. En Alemania, comunista en ese tiempo, la democrática. Donde empezaron las protestas, por cierto. Fue en esa iglesia, en el año 81. Al principio él pidió que vinieran a rezar. Llegaron 4 personas y después eran 6, 8, 10. Pero en el año 88 ya eran cientos y cientos de personas. Y en el año 89... Fueron miles. En el mes 70,000. Y como la Stasi los estaba persiguiendo, ya ni hablaban. Con una vela encendida daban vueltas en torno a la iglesia. Y el 9 de noviembre, de 1989 se cayó el muro de Berlín. Esa es la fuerza de la oración. Es lo que hizo el padre Popielusco en Polonia. Hay una imagen en torno a esa iglesia que es mítica y mística a la vez. Yo no sé si el régimen comunista de Alemania lo hizo a propósito, pero se fue la luz. Apagan la luz. Yo creo que lo hicieron. Y entonces la imagen de las personas con velas, con lo que pudieran, rodeando la iglesia, adquirió una fuerza tremenda, ¿no? Y fue un momento clave, sin duda, para la caída del muro de Berlín. Usted tiene toda la razón, empezó ahí en la ciudad de Leipzig, que estaba bastante maltratada, por cierto, por la desidia comunista. Efectivamente. Era casi tenebrosa la ciudad. Yo estuve allí. Bueno, yo creo que ahí está el reto. Tenemos que decirnos unos a otros, oye, cuento contigo, voy a estar allí, voy a rezar, voy a poner mi granito de arena, no voy a permitir que se cometa una injusticia delante de mí y si me entero lo voy a denunciar, no voy a quedar con los brazos cruzados, no me voy a quedar con la boca cerrada. Vamos a una pausa, a luchar. Padre, para convocar a todo el que quiera acompañarlo a usted este sábado a las 3:30 de la tarde en la iglesia de San Michel. Vamos a dar la dirección, ¿no? Y todos los detalles después de la pausa. Bueno, ya usted lo escuchó, como mismo habla aquí, con ese coraje habla en Cuba. Así que yo los invito a ustedes a que acompañen este sábado al padre
José Conrado, valiente y generoso, decidido y sacrificado, honesto y espiritual. Yo creo que será sin duda una misa inolvidable, esa que de verdad se estudiarán luego en los libros de historia cuando se hable de cómo se consiguió la libertad y la democracia en la iglesia de San Michael, que queda en el 2987 Flagler Street. Padre, muchas gracias de verdad por venir a darnos aliento. Que vayan también los venezolanos y los nicaragüenses, y si hay ucranianos y si hay haitianos que están también en una situación difícil, y del Medio Oriente, Una misa tanto por la, judíos como palestinos. una misa por la esperanza y por la libertad. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos este sábado en la 2987 Flagler Street, iglesia de San Michael, con el